Hola, ¿qué tal chicos? Aquí Julio Cañete, RV-Team y ya es hora de tener unos tríceps grandes. Y sí, hoy en nuestra guía de hipertrofia hablaremos sobre la musculatura extensora del codo, el tríceps. Así que si quieres saberlo todo sobre este grupo muscular, quédate, mírate este vídeo donde te daremos los mejores tips y los principios más básicos. Bueno chicos, pues comencemos y como siempre lo haremos hablando del volumen. El volumen mínimo necesario para mantener la musculatura en este grupo muscular sería entre 0 y 4 series semanales. ¿Y por qué estas franjas entre 0 y 4? Todo esto dependerá de la cantidad de volumen que tengamos en nuestra programación relativo a los presses horizontales, sobre todo de agarre cerrado, y a los presses overhead. El mínimo volumen adaptativo, a partir de qué volumen empezaríamos a planificar nuestro mesociclo para este grupo muscular. Sería también una franja grande, entre 2 y 4. Y esto no solamente dependerá de la cantidad de volumen que tengamos sobre presses, sino también del nivel del atleta o del nivel de la persona. Si tienes un nivel más avanzado, pues obviamente en los presses podrás acumular más volumen porque tiene más capacidad de trabajo, además de que levantará más kilos, entonces necesitarás menos. El volumen efectivo, a partir de qué franja es efectiva para programar nuestro entrenamiento, sería entre 10 y 14. Esto también va a depender de la estructura general de nuestro programa, ¿vale? Y el máximo volumen recuperable también es una franja grande porque hay que individualizar bastante, como he dicho, la cantidad de presses, el volumen total y la capacidad del atleta de ejercer la fuerza, el nivel. Sería entre 12 y 18. ¿Con qué frecuencia podríamos entrenar este grupo muscular? Entre 2 y 4 veces por semana. Como he dicho antes, individualizar, todo dependerá de la estructura del programa, pero entre 2 y 4 veces es una frecuencia más que suficiente para desarrollar este grupo muscular. ¿Y a qué intensidad debemos trabajar este grupo muscular? ¿A qué intensidad, qué kilo o qué rango de repeticiones debemos escoger para trabajar nuestro tríceps? Entre 0 y 20 repeticiones. Como digo siempre es verdad que podéis hacer menos de 8 repeticiones o más de 20 repeticiones, pero no es lo más eficiente y voy a explicar por qué. Obviamente menos de 8 repeticiones vamos a levantar pesado y la técnica se va a ver mermada por la cantidad de peso. Si tú quieres levantar pesado, recuerda hacer presses. Puedes hacer press de banca cerrado, dips pesado, overhead pesado. Ahí estás acumulando una tensión mecánica suficiente en el tríceps. Cuando estamos trabajando el tríceps, solamente el tríceps sin involucrar en otros movimientos, recordad que es un movimiento aislado y como cual el riesgo de lesión siempre es más alto cuando levantamos pesado que los movimientos multiarticulares. O sea que no es lo más inteligente. Recordad siempre poner una balanza, beneficio, riesgo y ahí no tendríamos más beneficio que riesgo. Y más de 20 repeticiones, os lo aconsejo solamente cuando hablemos más adelante del trabajo metabólico. Si no, no lo aconsejo porque el volumen ya sería demasiado con todo el trabajo indirecto de los presses. ¿Cómo periodizaríamos toda esta información a lo largo del tiempo para programarlo en nuestros bloques o en nuestros mesociclos? Bueno, pues lo que yo recomiendo es hacer primero 2 mesociclos, 2-3 mesociclos a repeticiones y peso moderado, es decir, entre 8 o 12 repeticiones, levantando moderadamente pesado, es decir, un peso que nos cueste realizar entre 8 y 12 repeticiones, pero donde podamos tener una técnica de ejecución perfecta. Es decir, 2 mesociclos con repeticiones y peso moderado, luego hacer un mesociclo de trabajo metabólico para descansar un poco la articulación, ya que vamos a bajar la intensidad, vamos a acumular más volumen. Y aquí es importante, cuando tengamos un alto volumen de trabajo, hacer métodos avanzados de hipertrofia, como por ejemplo pueden ser las super series o las triseries. ¿Con qué me refiero a esto? Por ejemplo, recordad cuando hablé del pectoral sobre el método sándwich, esto es algo parecido. Primero, fatigar el tríceps en un ejercicio aislado. Por ejemplo, un push down o una extensión overhead. Por ejemplo, hago 15 repeticiones y directamente me voy a un press de banca agarre cerrado o a un press de overhead o incluso hacer flexión. Entonces, en el primer ejercicio llevo al límite la musculatura de mi tríceps y luego sigo trabajando la musculatura bajo fatiga porque involucro otra musculatura que ayudaría a la extensión del codo, en este caso el pectoral y el hombro. Entonces, esos métodos avanzados son muy interesantes. También podremos realizar drop set, es decir, poner en la máquina de push down una placa de 20, realizar 15 repeticiones, bajar 17 kilos, realizar otras 12, bajar, realizar 10, así, acumulando máximo trabajo y a medida que vamos acumulando fatiga vamos reduciendo la carga para poder completar. Incluso series gigantes, por ejemplo, voy a completar en overhead press, voy a completar 60 repeticiones. Entonces hago 20 descansos, hago 15 descansos, así hasta acumular esas 60 repeticiones. Esos métodos son bastante interesantes cuando estamos hablando de estar en un mesociclo de alto volumen o metabólico.
Entonces, 2 mesociclos de fuerza, más o menos, para que lo entendáis, peso, repetición moderado, un mesociclo con alto volumen y luego haríamos una descarga. ¿Por qué esta descarga? Primero, para descansar la articulación y segundo, para sensibilizar esta musculatura. Si nosotros estamos trabajando durante el tiempo el tríceps de manera continua, este músculo se va a adaptar a ese estímulo, se va a adaptar aunque nosotros vayamos cambiando el estímulo de pesado a más volumen, el músculo se va a adaptar, se adapta rápido. Entonces es interesante hacer una descarga, que en esa descarga no es que no entrenemos el bíceps, pero lo entrenamos en el mínimo volumen, es decir, haríamos, dependiendo del objetivo del atleta, entre 0 y 4 series para sensibilizar esa musculatura, para que cuando volvamos a empezar otra vez, hagamos otra vuelta, esa musculatura sintamos que acumula la fatiga, sintamos que rompemos fibra, que tenemos esa sensación de hipertrofia, ¿vale? La selección. ¿Qué ejercicios recomiendo? Vamos a hablar primero del ejercicio y luego hablaremos de su selección y explicaré por qué de una manera un poco más anatómica. A mí, esta es mi opinión, ¿vale? Los ejercicios que más me gustan son los press francés, es decir, en plano horizontal, extensión, tumbado en el suelo o tumbado en un banco. Aquí recordar la mecánica de estar siempre en tensión. Imaginaros que mi espalda está en el suelo y yo estoy totalmente, mi brazo está totalmente en vertical. Cuando yo tengo la mancuerna aquí, el peso no está recayendo en mi bíceps, el peso está recayendo en mi brazo, por lo cual yo aquí no tendría tensión en el tríceps. Entonces, en todos los press franceses es más interesante empezar aquí, que si yo estuviera en un plano horizontal, aquí la gravedad vendría en este punto, entonces mi tríceps tendría que estar trabajando todo el rato para estar con extensión de codo. Entonces, recordad, no hacer un press francés así, realizar un press francés, empezar en este punto y siempre darle el máximo rango de movimiento, estirar bien las fibras y contraer. Dependiendo si lo hacemos con mancuerna o con barra, también entraría un factor la que sería la rotación interna de la mano. Cuando hacemos una rotación interna de la mano, apretamos más la musculatura del tríceps. Eso ya depende de cada persona con qué herramienta lo esté utilizando y si tiene problemas o no de agarre. Entonces, para mí, creo que lo más efectivo para desarrollar el tríceps de forma aislada son los presses franceses y todas sus variantes, ya sea de ángulo, pues también lo puedo hacer en un banco inclinado, aunque no se llame press francés, pero bueno, entraría dentro de una extensión en este plano en diferentes ángulos, que más o menos viene siendo lo mismo, y su nombre que no lo sé. Luego el segundo sería la extensión overhead, es decir, con una mancuerna, con un cable o con una mancuerna o con una barra, hacer extensiones sobre la cabeza. Luego, lo siguiente sería las variantes de fondo. El fondo con todas sus variantes también son ejercicios muy interesantes para desarrollar el tríceps. Y por último, el clásico push down. ¿Por qué he puesto por último este? Porque es el más conocido y el más frecuente en los gimnasios. Entonces, como es el más frecuente para todos nosotros, darle una variabilidad o cambiarlo por esto que he dicho anteriormente nos va a suponer crear un nuevo estímulo. No os quiero decir que ese ejercicio sea un mal ejercicio. Recordad, en todo, incluso en el push down, tener siempre el máximo rango de movimiento, es decir, llevar a la máxima flexión. Hay rutinas o hay personas que dicen en los gimnasios que no, que solamente tienes que llegar hasta aquí, ¿vale? Es un mito que dice que solamente tienes que llegar hasta aquí, de aquí abajo para estar siempre en tensión. El músculo tienes que trabajarlo siempre en el máximo rango de movimiento. Entonces, extiende al máximo el codo, bloquea y lleva el codo siempre a la máxima flexión. Como he puesto aquí, siempre máximo rango de recorrido, con máxima flexión y máxima extensión en todo el ejercicio que hagamos de tríceps, de extensión de tríceps. Y la selección de ejercicios. Yo os recomiendo seleccionar entre 2 y 4 ejercicios. Por ejemplo, supongamos que tenemos frecuencia 2, y podemos tener cada día de nuestras sesiones, es decir, sesión A y sesión B en la misma semana, o un ejercicio y otro cada día diferente, o 2 y 2. Pues por eso he puesto entre 2 y 4. Seleccionamos entre 2 y 4 ejercicios en nuestro programa y lo mantenemos durante 2-3 meses, ¿vale? Si nosotros estamos constantemente, cada vez que hacemos tríceps, o cada vez que nos toca realizar tríceps, realizamos ejercicios diferentes, no le estamos mandando un estímulo continuo en el tiempo, por lo cual esa adaptación no va a ser igual de eficiente. Además que cuando cambiemos de mesociclo, ¿qué ejercicio vamos a hacer si ya lo hemos tocado todo? Entonces recomiendo seleccionar entre 2 y 4 ejercicios y mantenerlos durante 2-3 meses. Y aquí tenemos que hablar sobre los ángulos del húmero para trabajar el tríceps. El tríceps está compuesto, de manera sencilla para que lo entendáis, de 2 inserciones. Entonces tenemos la cabeza lateral, que sería esta cabeza de aquí, y la cabeza larga, que sería esta cabeza de aquí. Entonces, dependiendo del ángulo de nuestro húmero, vamos a hacer más énfasis en uno u en otro. Siempre vamos a trabajar los dos, pero dependiendo del ángulo vamos a hacer énfasis en uno u otro. Por ejemplo, la cabeza lateral la trabajaríamos cuando hacemos un push down, ¿vale? Estamos haciendo más énfasis en la cabeza lateral. Y cuando estamos haciendo un overhead press, estamos
haciendo más énfasis, estamos trabajando más, dándole más tensión, más carga a la cabeza larga. Entonces es interesante que, por ejemplo, si tenemos frecuencia 2, cada uno de estos días sea un ejercicio diferente. O durante un mesociclo le damos más importancia a la cabeza larga y durante otro mesociclo le damos más importancia a la cabeza, larga, a la cabeza lateral, perdón. ¿Por qué? Porque así evitamos descompensación en el músculo y evitaremos futuros problemas en el codo. Es decir, si tenemos la cabeza lateral mucho más fuerte que la cabeza larga, o al contrario, esa mecánica se va a ver afectada en nuestro codo, ¿vale? Porque recordad que el tríceps también lo utilizamos en los presses, que forman en gran cantidad de selección de ejercicios en nuestro programa. Así que nada, chicos, esto es todo. Si por lo que sea después de aplicar esto tenéis problemas y os crecen demasiado los bíceps, podéis quejaros en los comentarios del vídeo aquí en YouTube. Y nada, nos vemos en próximos vídeos de nuestra guía de hipertrofia. Un saludo.